Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Cárdenas Sainz, soy del turno de 4:30 a 6 p.m. de los jueves y hoy voy a hablar acerca del ciclo cardíaco, de cuáles son los fenómenos que, que cursan a través de ese ciclo. Primero, para empezar, vamos a hablar acerca del fenómeno eléctrico del corazón. Vamos a hablar acerca de cómo se viaja este impulso eléctrico que empieza en el nodo sinusal hasta llegar al nódulo auriculoventricular, ubicado entre las aurículas y los ventrículos. En el nodo auriculoventricular, los impulsos se retrasan durante un breve instante, lo cual permite que las aurículas se contraigan en una fracción de segundo antes que los ventrículos. La sangre de las aurículas pasa a los ventrículos antes que estos se contraigan. Luego de pasar por el nódulo auriculoventricular, la corriente eléctrica continúa hacia abajo a través de la conducción de una serie de canales de conducción que se llaman los haz de His, que podemos ver en esta estructura de acá, hasta llegar a los ventrículos. El haz de Purkinje se va a dividir en dos ramas, en una rama derecha y una rama izquierda, para llevar el estímulo eléctrico a los ventrículos derecho e izquierdo. El músculo cardíaco en reposo, como las células en general, van a tener una diferencia de cargas entre el extracelular y el intracelular, como podemos ver en esta imagen. Esto es lo que caracteriza a nuestras células en general y dentro de ellas al corazón. Acá en esta imagen podemos tener un cardiomiocito que va a tener diferentes cargas. Vemos que en la parte de adentro es más negativa que la parte de afuera. Nosotros vamos a tener en un estadio de reposo del cardiomiocito más sodio en el extracelular y menos sodio en el intracelular. No se puede alcanzar un equilibrio ya que la membrana celular es una estructura que, si bien deja pasar los iones, no los va a dejar pasar libremente, sino que lo va a hacer bajo ciertas condiciones. La membrana va a permitir que los iones se muevan y es la misma membrana la que precisamente se va a encargar de que la célula cardíaca no alcance el equilibrio. Estos iones, en el caso ya de las fibras musculares cardíacas, vamos a tener que va a haber más iones de sodio afuera y menos sodio adentro de la célula, en una célula en reposo. Con lo que vemos en la imagen es una célula en reposo. Y además vemos que en este estado vamos a tener poco potasio en el extracelular y mucho potasio en el intracelular. Entonces, el responsable de que no se alcance este equilibrio va a ser la membrana. La membrana va a ir generando y produciendo un desequilibrio, una gradiente electroquímica. Los iones no alcanzan el equilibrio que quisiéramos en una célula en reposo, por lo que vamos a tener que, a nivel de la membrana celular, se va a generar un potencial. A este potencial se le llama potencial de transmembrana. Producto de esta membrana celular se genera un desbalance de cargas, y esto es lo que conocemos como el potencial de transmembrana. Acá podemos ver en la imagen que lo que trata de representar es que, sumado todas las cargas, resulta que afuera hay más cargas que adentro. En el caso del músculo cardíaco, esta diferencia de cargas es de 90 milivoltios. El responsable de esta diferencia de cargas de la membrana celular, gracias a su potencial de transmembrana, perdón, el responsable de esta diferencia de cargas es la membrana celular, gracias a su potencial de transmembrana. Ahora vamos a hablar acerca de las fases del potencial de acción. Vemos que en la fase 0 la célula se va a empezar a despolarizar. Llega el impulso y se empieza a despolarizar la célula cardíaca, producto de la membrana celular, que abre los canales de sodio, y este va a empezar a ingresar a la célula desde el extra al intracelular, porque hay una diferencia de cargas. Vemos que en el extra hay 140 y en el intra hay 10, solo 10 iones. Lo que va a suceder es que, conforme el sodio va ingresando, va a empezar a subir la carga. Vamos a llegar a un potencial de acción de 0 milivoltios y vamos a seguir recibiendo cargas hasta llegar a más 25 milivoltios, como podemos ver en esta fase donde se da la apertura de canales rápidos de sodio. Luego vamos a tener una fase 1 que, en el momento que llegamos a más 25 milivoltios, los canales de sodio se van a cerrar. Ahora va a venir una fase de repolarización temprana. Lo que va a suceder es que se van a abrir los canales de potasio en esta parte de la meseta, en esta parte de la curva del gráfico, perdón, y vamos a tener que el potasio va
a salir hacia el extracelular y se va a perder cargas hasta llegar a cerca de 0 milivoltios. En este momento donde sigue a 0 milivoltios va a empezar la fase 2 o fase meseta. Cuando lleguemos al 0 lo que va a suceder es que el potasio va a seguir saliendo. Sin embargo, justo en ese momento se van a abrir los canales de calcio. El calcio empieza a entrar a la célula y vamos a ver que por un lado estamos perdiendo potasio, pero por el otro estamos ganando calcio, por lo que se empieza a producir un equilibrio. Se percibe esta etapa de meseta que se mantiene más o menos en una curva recta de 0, ¿no? Y en la fase 3 el calcio termina de entrar, por lo que se van a cerrar los canales del calcio, pero el potasio va a seguir, los canales del potasio van a seguir abiertos, por lo que el potasio va a seguir saliendo de la célula. Poco a poco vamos a ir bajando hasta llegar a menos 90 milivoltios. Pero si bien es cierto, terminando la fase 3 vamos a tener ya la carga que teníamos en la célula en un estado de reposo, los iones no van a estar en su posición original, porque vamos a ver que el sodio va a estar adentro y el potasio va a estar afuera. Por lo que la bomba de ATP en la fase 4 va a tener que nivelar estos iones para volver a un estado de reposo al cardiomiocito en este caso, ¿no? Vemos en esta imagen que la curva en rojo es el potencial de acción y por otra parte la curva en azul es la respuesta mecánica. Primero vemos que va lo eléctrico, después va a ir lo mecánico. De ahí sigue la gradiente de presión hemodinámica y finalmente cuando la sangre se mueve puede cerrar válvulas produciendo los fenómenos sonoros. Entonces, resumiendo, el ciclo cardíaco se va a componer de cuatro fenómenos: eléctrico, mecánico, hemodinámico y sonoro. Ahora vamos a hablar del fenómeno mecánico. El fenómeno mecánico, vamos a hablar en este caso de la sístole y la diástole. El trabajo sistólico del corazón es la cantidad de energía que el corazón convierte en trabajo durante cada latido cardíaco, mientras bombea sangre hacia las arterias. El trabajo minuto es la cantidad total de energía que se convierte en trabajo en un minuto. Ese parámetro es igual al trabajo sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca por minuto. El trabajo del corazón se utiliza de dos maneras. Primero, con mucho, la mayor proporción se utiliza para mover la sangre desde las venas de baja presión hacia las arterias de alta presión. Esto se denomina trabajo volumen-presión o trabajo externo. Segundo, una pequeña proporción de la energía se utiliza para acelerar la sangre hasta su velocidad de eyección a través de las válvulas aórticas y pulmonares. Esto es el componente de energía cinética del flujo sanguíneo del trabajo cardíaco. El trabajo externo de los ventrículos derechos es normalmente aproximadamente la sexta parte del trabajo del ventrículo izquierdo. Vemos que el ventrículo izquierdo trabaja muchísimo más que el ventrículo derecho, debido a la diferencia de 6 veces las presiones sistólicas que bombean los dos ventrículos. El trabajo adicional de cada uno de los ventrículos necesario para generar la energía cinética del flujo sanguíneo es proporcional a la masa de sangre que se expulsa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de eyección. Habitualmente, el trabajo del ventrículo izquierdo necesario para crear la energía cinética del flujo sanguíneo es de solo aproximadamente el 1% del trabajo total del ventrículo y, por lo tanto, se ignora en el cálculo del trabajo sistólico total. Pero en ciertas situaciones anormales, como en la estenosis aórtica, donde se ve un cierre parcial o total de la aorta, en la que la sangre fluye con una gran velocidad a través de la válvula estenosada, puede ser necesario más del 50% del trabajo total para generar la energía cinética del flujo sanguíneo. Acá podemos ver el trabajo cardíaco en una curva reflejada, que ya vamos a explicar más adelante en los fenómenos hemodinámicos. Ahora vamos a hablar de una ley muy importante en la contracción del corazón, que es la ley de Frank-Starling. El corazón, para poder contraerse, utiliza esta ley llamada ley de Frank-Starling. Esta ley más o menos funciona como si el corazón fuera un elástico. Por ejemplo, dando el ejemplo del elástico, vemos que si tenemos un elástico, lo vamos a estirar al momento, lo vamos a estirar, y si lo soltamos, si lo soltamos el elástico rápidamente, este vuelve a su posición inicial.
Entonces, si nosotros tenemos los ventrículos, que es donde la sangre va a llegar y va a llenar el ventrículo, las paredes del ventrículo que tienen cierto grado de elasticidad de complacencia hacen que las fibras musculares se estiren dependiendo del volumen de llenado. Lo que va a suceder una vez que termine de llenarse el ventrículo, por su propiedad de elasticidad, las fibras musculares van a tratar de volver a su posición inicial, lo que va a resultar en el bombeo de la sangre. Se va a generar la contracción con el mecanismo por el cual se bombea la sangre. Entonces, si nosotros estiramos más el elástico, pues lógicamente la fibra va a volver con mucha más fuerza a contraerse. En esto consiste exactamente la ley de Frank-Starling, que dependiendo del volumen de llenado, la fibra se va a contraer y bombear más sangre. Entonces, esta ley lo que nos trata de decir en conclusión, en resumidas cuentas, es que el volumen que llena el ventrículo va a determinar, entre otras cosas, la capacidad de contracción. A mayor volumen de llenado, mayor contracción y mayor volumen de eyección resultará en del corazón, ¿no? Hacia el resto del cuerpo. Ahora vamos a hablar de los fenómenos hemodinámicos. Vamos a hablar de las etapas del ciclo cardíaco. Vamos a tener primero una etapa de diástole o fase de llenado, donde existe un aumento moderado de presión que se ha generado en las aurículas durante la sístole. Inmediatamente se van a abrir las válvulas auriculoventriculares, permitiendo el paso de la sangre a los ventrículos. Vamos a tener tres etapas. Un llenado rápido, primer tercio de la diástole, casi se llena el 70% de la sangre que entra al ventrículo. Luego vamos a tener un llenado lento, que es el tercio medio, que se llena un 10% del volumen total del ventrículo. Y una contracción auricular, donde vamos a tener el último tercio, que se llena el 20% del ventrículo. Vamos a tener que comienza con un volumen de 50 mililitros, un volumen telesistólico, se incrementa hasta 120 mililitros, que es un volumen también telediastólico, y la presión diastólica de 0 milímetros de mercurio aumenta a 12 milímetros de mercurio. Luego vamos a tener la fase de sístole o fase de contracción isovolumétrica. Vamos a tener que el aumento súbito de la presión ventricular produce el cierre de las válvulas auriculoventricular. Va a aumentar la presión del ventrículo y va a disminuir la presión de la aurícula, por lo que la sangre va a tender a regresar hacia la aurícula. Para que no suceda esto, las válvulas auriculoventriculares se van a cerrar. Después de 0,02 a 0,03 segundos, la presión del ventrículo se eleva hasta alcanzar la presión de la aorta, 80 milímetros de mercurio, y se produce la contracción perineal vaciado. O sea, vemos que después de ese tiempo la presión del ventrículo y la aorta va a ser la misma. Después, pasando a la fase de sístole o fase de eyección, vamos a tener que cuando la presión ventricular izquierda aumenta ligeramente por encima de 80 milímetros de mercurio, que es la presión de los vasos, de la aorta en este caso, supera la presión de la válvula aórtica y se abren las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica. Inmediatamente comienza a salir la sangre de los ventrículos aproximadamente en un 60% del volumen. Vemos que las presiones en esta fase del ventrículo izquierdo van a ser de 120 milímetros de mercurio y del ventrículo derecho van a ser 26 milímetros de mercurio. En el caso de la diástole o fase de relajación isovolumétrica, vamos a ver que las presiones intraventriculares derecha e izquierda disminuyen rápidamente. O sea, cuando se va eyectando la sangre hacia los grandes vasos, el ventrículo va perdiendo presión y los grandes vasos van aumentando su presión. Por lo que los grandes vasos van a tener mayor presión y los ventrículos menor presión. La sangre de los grandes vasos va a intentar volver al corazón. Pero para que se evite este retorno venoso, retorno de sangre, un retorno arterial en este caso, las válvulas pulmonar y aórtica se van a cerrar. Y acá acaba un ciclo cardíaco del corazón. Finalmente vamos a hablar acerca del fenómeno sonoro. Los ruidos cardíacos son la expresión sonora del cierre de las válvulas cardíacas. Su funcionamiento fisiológico siempre es unidireccional, lo cual permite la correcta circulación de la sangre a través del circuito cardiovascular. Lo que estamos hablando de el cierre de las válvulas auriculoventriculares y de la válvula pulmonar y aórtica respectivamente, las sigmoideas.
Vamos a ver que el primer ruido cardíaco corresponde al cierre de las válvulas auriculoventriculares, al comienzo de la sístole. Aquí es cuando el corazón se exprime y saca la sangre que tiene contenida. El ventrículo, después de realizar su llenado, va a empezar a contraerse y va a tratar de regresar del ventrículo hacia la aurícula, lo ya mencionado anteriormente. En este momento es el momento en el cual las válvulas mitral y tricúspide, que son las auriculoventriculares, se van a cerrar, produciendo el primer ruido cardíaco. En el segundo ruido se relaciona con el cierre de las válvulas semilunares, que son las aórticas y la pulmonar. La aórtica y la pulmonar. Al final de la sístole, aquí es cuando toda la sangre que tiene el corazón terminó de salir y se vuelve a llenar para iniciar el nuevo ciclo. Se produce porque el corazón ya cumplió su presión motora de contracción y ahora empieza a relajarse, disminuyendo la presión de los ventrículos, lo cual baja hasta ser menor de la presión de las grandes arterias, en este caso la aorta y la pulmonar. Vemos que la sangre, para que no regrese, va a ser las válvulas sigmoideas y pulmonares se van a cerrar, produciendo el segundo ruido cardíaco. Y en el caso del tercer y cuarto, el tercer ruido cardíaco se escucha en algunas ocasiones, generalmente en niños. Se trata de un ruido diastólico que generalmente ocurre después del segundo tono y tiene una frecuencia baja. Es causado por el brusco llenado del ventrículo debido a la velocidad del flujo sanguíneo aumentado y el volumen también incrementado. El cuarto ruido suele tener un significado patológico. Es un ruido presistólico, antes de la sístole, que se escucha antes del primer ruido cardíaco normal. Se da la vibración producida por la contracción auricular. Generalmente este es en el derecho. Y acá podemos ver las características de cada sonido. Vemos que en el sonido 1 es causado por la sístole ventricular. Cuando se ausculta, el sitio de auscultación es el foco mitral, que es más intenso en el tricuspidio, y en situaciones especiales ¿en qué tipo de personas lo vamos a escuchar? Vamos a escucharlo en la mayoría de personas, en todas las personas. El segundo ruido cardíaco es más breve y agudo que el primero y le ocasiona el cierre de las valvular aórtico y el sigmoideo pulmonar. Va a tener un sitio de auscultación, vamos a tener un foco mitral y también se va a escuchar en todas las personas. El ST se aprecia en diástole por difusión ventricular. Vamos a tener un foco mitral y habitualmente se escucha en la niñez, frecuentemente en la adolescencia y muy raro después de los 40 años. Se considera en ocasiones patológico. Y el S4, el ruido 4, vamos a escucharlo. Es un ruido auricular debido a la tensión de las válvulas auriculoventricular del miocardio ventricular, debido al llenado acelerado. Vemos que vamos a tener una vibración producida por la contracción auricular. En el foco vamos a tener el sitio de auscultación, va a ser el foco mitral. ¿Y en qué personas la vamos a escuchar? Vamos a escucharlas en personas con hipertensión arterial sistémica si la presión diastólica supera los 100 milímetros de mercurio, o también en pacientes con cortación aórtica. Bueno, muchas gracias.